Eladio Ugalde Segura, todo un personaje polifacético del cantón de Esparza. Desde muy niño empezó a trabajar como vendedor ambulante, como limpiabotas, boyero. Aprendió junto a su padre la agricultura, fue descollando en el comercio en diversos ramos. Asimismo, llegó a ser miembro fundador de distintas juntas directivas de instituciones del cantón de Esparza. Escuchémosle algunas de sus vivencias. Buenos días, don Eladio. Un gusto tenerlo acá participando en nuestro proyecto Personajes del Cantón de Esparza. Buenos días, Marquitos. Muchas gracias. Me encanta saludarlo, como siempre lo ha sido. Y hoy que hay concurrentes, saludar a los amigos presentes también, con un saludo cordial de esparzano, de viejo esparzano, y desearles todo lo mejor, tanto a Marquitos como a los amigos presentes. Don Eladio, ¿dónde nació usted? Yo nací aquí en Esparza, Marquitos. Yo nací, se dice, porque de ahí yo no puedo saber, se dice que nací en esa calle que está entre el Liceo de Esparta y ahora el edificio de Enid Mora, que era antes el ICE. En la cuadra de ahí unos 25 metros al oeste, donde viven los señores Madrigal. Por donde está el ciclo Garavito, por ahí. Por donde está el ciclo Garavito había una casa vieja ahí cayéndose. Y como nací en un hogar tan humilde, donde mi madre tenía que gerenciar en aquel entonces llamadas fondas. Y entonces después de que ya yo era un hombrecito, tal vez de unos 6 o 7 años, mi madre se pasó frente al mercado en aquella barbería que se llamaba Don Pepe. Ahí fue donde me terminé de criar yo hasta entrar a la escuela. Don Eladio, cuéntenos primero la fecha de su nacimiento. Bueno, yo nací, volviendo a lo mismo, según me dijeron, yo no puedo recordarlo, el 14 de febrero de 1928. Un día de los enamorados. El día de los enamorados por tuerce. Me crié ahí, me estuve criando bastante frente al mercado, donde mi madre tenía esa venta de comida llamada fonda. Y entre nuestras pobrezas me fui criando, entré a la escuela de Arturo Torres, y cuando en la mañana tenía que ir a la escuela, mi madre me mandaba a hacer ventas a la calle de lo que ella hacía. O al revés. Lo cierto es que yo pregonaba por las calles de Esparta tamales fritos, hechos de hondechola, porque decían que mi madre era muy aseada. Y quizás eso sea un mito, porque donde se hace mucha comida es difícil que haya rigurosamente aseo. Mi modo de pensar, que me perdone mi madre. Don Eladio, usted nos comentaba extra micrófonos que su mamá le preparaba una portavianda, que eso tenía tal vez como 4 tacitas, ¿verdad? 4 Sí. compartimentos. ¿A qué precio vendía usted cada porción de frito de esa Mire, portavianda? mi madre me hacía 2 tamaños, uno que era de 15 céntimos y el otro de 25. O sea, 15 y 2 reales, como se llamaba antes. Todos reales, sí. Y 2 reales. Que también le decíamos peseta. Y le decíamos pesetas posteriormente también.
Los tamales eran a 10 céntimos. Siempre se vendían en piñas, igual que ahora. Por lo natural, porque tampoco eran tamales muy grandes, eran tamales pequeños y el que se comía uno, pues quería comerse el otro. ¿Y usted como niño, a qué hora se acostaba para levantarse? También a qué hora. Dicen que al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Y para uno que madruga, otro que no se acuesta. Otro que no se acuesta, otro que no duerme, ¿eh? Sí. Mire, Marquitos, en cuanto a eso, lógicamente habría que dar un tiempito mientras se hacían o se calentaban lo que iba a vender. Pero lo que sí tenía que ser desde luego antes de la hora de almuerzo, ¿no? Para que las señoras que me compraban, por ejemplo, el frito, lo complementaran con el arroz y los frijoles. Entonces no, como rajar, dijéramos, que madrugaba mucho, no me levantaba muy temprano. Lo que sí era muy activo para ir pensando en las calles por donde tenía que pregonar, que no fueran las mismas del día anterior o de pocos días antes. Sí, trazaba rutas diferentes usted. Claro, tenía que tratar de ir compartiendo el pueblo para atacarlo para la venta. Claro. O sea, usted era un estratega del comercio desde siempre. Mire, casi que por naturaleza, Marquitos. Sí. Porque yo le conté a usted, pues, que yo, y ahora a tu madre le estaba contando y que se queda asustada de ver en lo que yo trabajaba. ¿Eh? Claro, porque usted es una persona polifacética, ya lo dijimos de previo a la entrevista que estamos realizando en este momento. Pero es algo increíble. No es porque esté usted presente, pero me parece que la única persona en Esparza con todo ese caudal de actividades productivas de todo tipo, inclusive hasta artísticas y culturales, es usted. No existe otro en Esparza. No creo que una persona tan polifacética como usted. Estamos abarcando ahorita su etapa de vendedor ambulante en la infancia. Y de niño. Exactamente. Y tenemos dentro de esa misma etapa limpiabotas. Vamos a ir abarcando cuándo surgió, cómo surgió eso de limpiar zapatos. ¿Cuándo vio usted esa oportunidad de ganar algo para su familia? Mire, Marquito, de antemano le manifesté haber nacido en un hogar muy pobre. Entonces, no solamente cumplía con el deber de las ventas de mi madre, sino que también me desplazaba con una cajita de limpiar zapatos. Por lo natural siempre buscaba los lugares como teatro, como barberías. Ya yo tenía más o menos el cálculo de por dónde podía yo gestionarme la limpieza de los zapatos. ¿Ah? Y entonces esos zapatos, que el costo de la limpieza era 10 céntimos. 10 céntimos. Así es que, así como los zapatos, un montón de cosas que usted acaba de decir algo que no me gusta repetirlo, pero voy a echarme mi rajonada, claro, también. Sí. Tengo derecho como autor. ¿Ah? Así es. Sí. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Yo estoy seguro que en Esparza no hay una persona que haya trabajado en tantas cosas distintas como yo. Me jacto de decirlo. Pura vida Esparza. En Panadería La Españolita Esparzana, el pana de Esparza, Eliezer Varela, te espera con lo mejor. Jueves y domingos, 2 paquetes de pan dulce por 1.800 colones. Todos los días, 3 baguettes pequeños por 1.000 colones. Aprovecha nuestras tardes especiales con ofertas únicas. Nos encontramos 150 metros al sur del mercado junto a Plaza Médica. La Españolita Esparzana, tradición y calidad que se disfrutan.
Qué fresco está aquí en Peñas. Les invito para que se vengan a pasar la tarde aquí en Peñas Blancas. Aquí está bonito en el restaurante Peñas Blancas, buena comida, buenas bebidas, bebidas naturales, bebidas espirituosas, de todo tenemos aquí en el restaurante Peñas Blancas. Venga, pasen una tarde con nosotros y está fresquitito, ve qué rico que se ven esas montañas aquí en Peñas Blancas. Restaurante Peñas Blancas de Esparza, un lugar para cultivar la amistad, disfrutar de la buena comida, los lindos paisajes y un sabroso clima. Restaurante Peñas Blancas, un lugar para disfrutar de la vida. Adquiera ya su ejemplar del libro Esparza y su folclor mágico, relatos de misterio, brujas, espantos y duendes. Y de ahí, mijitos y mijitas, ¿se acuerdan de este viejillo? Pues sí, aquí ando otra vez echando pa'lante con mi programa. A partir de este martes a las 6:30 de la tarde, usted va a poder escuchar en Radio Esparza TV y en el canal de Marco Francisco Soto Folclor y Cultura Viva de YouTube los mejores programas de Echando Pa'lante con Ñora Tenor, la revista radiofónica de Costa Rica. Allí vamos a recordar historias, chiles, vamos a hablar de trenes, santos, coplas, tradiciones y hasta lo que el diablo se llevó y no quiso devolver. Así que no afloje, compañero. Así que no afloje, compañerita. Sintonícenos, comparta y ayúdenos a mantener viva la palabra buena. Porque la cultura costarriqueña no se muere, no más se duerme un ratico para despertar con más ganas. Un fraternal abrazo garrobero para ustedes. Socorro, socorro, grita Guaña Pancha, vengan que me mata, quítenme la chancha. Socorro, socorro. Dentro de las facetas laborales a las cuales usted se ha dedicado desde muy niño, tenemos la de haber sido boyero. ¿Cuándo se inició usted en el arte? Porque es todo un arte del boyeo. Marquitos, por lo natural en aquellos tiempos la gente que era demasiado pobre como nosotros buscaba la manera de sembrar parte de los granos que se comía. Entre esos estaba mi padre, que alquilaba terrenos para sembrar arroz y frijoles. Desde luego, en aquel entonces nada era motorizado y había que hacerlo con bueyes. Y además de que se hacía con bueyes, mi padre también aprovechó la oportunidad de jalar cargas a particulares. Por ejemplo, las cargas del comercio, por lo natural, mi padre las jalaba, alaba y rivalizaba con un señor Valverde, que lo apodaban Gallito. Y mi papá entonces iba a los lugares, pulperías, a los mercados, a ver qué había que jalar, y nos dedicábamos también a eso. Solamente en los momentos que teníamos de ocio, nos íbamos a seguir la parte agrícola. ¿Ustedes tenían terrenos propios? No, nosotros alquilábamos. Nunca podría olvidar que un señor de nombre Manuel, creo, Peraza, que posteriormente compró una finca sobre la carretera, tenía, por la escuela de Nances, tenía unos terrenos que fueron vendidos para comprar esa de Macacona, hacer más grande la finca. Y entonces él nos alquilaba terrenos en aquellos lugares de Nances.
Y ahí nosotros nos íbamos por las tardes o si no teníamos ningún compromiso por la mañana a arar, que se hacía con lo que llamaban arado de palo. Arado de palo. Y entonces lo hacíamos, quizá yo con los bueyes alándolos y mi papá con el arado sosteniéndolo y enterrándolo para después dejar caer la semilla. ¿Qué edad tenía usted aproximadamente? Era un niño, era una persona pequeña. Era una persona de 7, 8 años, muy pequeño, muy joven. Lo que pasa es que los padres antes se aprovechaban de los ratos que uno no estaba en la escuela para luchar a la par de ellos. Muy diferente ahora, totalmente. Y entonces, ahí resulté yo de que tuve que ser boyero por fuerza. Y nosotros llevábamos la carga del comercio al ferrocarril, a las bodegas del ferrocarril para que fueran mandadas a San José, o al revés, traíamos del ferrocarril las cargas que venían de la meseta central para los negocios pulperías. Uno de los grandes clientes que tuvimos fue don Diego R. Quesada, que era un negocio de tienda, pulpería, cantina, billares, farmacia. Al estilo, creo que le decían comisariato, que había de todo ahí, ¿verdad? Era el mejor negocio, más grande, y tenía de todo. Y se nos hizo clientes, y entonces teníamos ahí, que por cierto nunca se me olvida de las pobrezas, como insisto, en que él nos daba una libreta para que nosotros compráramos, donde él, y de lo que nosotros le llevamos con los bueyes, nos descontaba la libreta. La parte del flete se la descontaba. Sí, la parte con que nosotros cogíamos para comer, el arroz, los frijoles, y cualquier otra cosita ahí que hubiera que agregarle. Don Eladio, cuando hablamos de Esparza, las generaciones actuales, hablemos de los jóvenes, ¿creen que Esparza siempre tuvo estas calles pavimentadas? Porque nunca vieron una calle ni siquiera con piedra como la vio este servidor. Pero en conversaciones anteriores que hemos estado con usted departiendo, nos hablaba del estado lamentable en que las calles, incluso del centro, en invierno, como había unos zanjos. Cuéntenos un poco ahí, como por donde los madrigales había algo ahí terrible. Cualquiera ¿verdad? de los muchachos jóvenes que oyen lo que yo digo, lo que le estoy narrando, puede catalogarme como un mentiroso. Y tiene sobrada razón. El pensar que cuando yo llevaba la mercadería o la traía del mercado hacia el ferrocarril, donde daba la vuelta y donde los madrigal, donde se muele el maíz, ahí en esa vuelta había un poco de barro, o sea, había una calle de barro rojo donde tenía que llamar uno los bueyes con ganas, porque si no se quedaban varados ahí con el barro hasta la panza. Es increíble, menos pensar de carros, ¿verdad? Una calle céntrica. Pensar. Figúrese que el primer carro que yo conocí fue un carro de esos cajón que era del diputado Luis Vasco Coto. Y Luis Vasco Coto lo sacaba los domingos, nada más, para andar por ciertas calles. Porque ni en Esparta se podía andar por todas las calles en carro. Imagínese usted. Las calles eran de barro y cuando se hacían esos grandes huecos que le estoy hablando, ahí donde Madrigal, sí. Entonces lo que hacía uno era echarle piedrillas y todo para que se fuera compactando la piedra con el barro y ir sosteniéndola, el asunto, mientras se componía. Y esa era la calle que iba a dar al era ferrocarril, principal, a la estación del ferrocarril, que sería bueno que nos dijera
le contara a la audiencia a dónde estaba ubicada la estación de ferrocarril. Sí, no. La agencia del ferrocarril estaba ubicado exactamente donde está el colegio. Tan es así que esa calle que va al colegio casi va a pegar con la mitad o el centro del colegio. Ujú. Y ahí era donde estaba exactamente el ferrocarril. No olvido también para el tiempo los aguacates, que hay gente que también no va a creer eso. El tiempo los aguacates venían los boyeros desde los campos y tiraban los aguacates en media calle. Ahí, en media calle, hacían los puños de aguacate para después empacarlos en jabas. Y comenzaban a llegar a las 5 de la mañana y a veces amanecían ahí echándolos en las jabas porque era cantidad de aguacate que increíblemente se llenaban hasta 3 vagones del ferrocarril. Y eso lo llevaban a San José. Eso iba por ferrocarril hasta San Sí, José. sí. Y del ferrocarril de San José lo pasaban a algunos negocios que compraban, algunos comerciantes a los mercados, Claro. etcétera, etcétera. Pero es increíble el recuerdo de Alcides Solórzano, de un señor Manuel Vázquez, José Soto, acarreaba aguacate de los campos para el centro. Cuando eran las 8 de la noche, ahí no había por dónde pasar, totalmente bloqueada la calle de carretas. Había un señor que prestaba un servicio muy importante, nos decía usted, porque él tenía como una pulpería, no sé si también vendía refrescos, don Maurilio Sánchez, el el papá de estos muchachos Sánchez, manitos, que les Sí. dicen, de los manitos. Él tenía una pulpería exactamente al frente del colegio, diagonal. en la esquina. Sí, entre el MAC, que es ahora, y el colegio, Sí. en una esquina. Entonces él ahí vendía frescos y comida para sustentar a toda la gente que amanecía trabajando o que venía llegando. Era un movimiento tremendo eso. Habían 2 o 3 días que cogían para traer las frutas y era totalmente una cosa increíble. Como les repito, si mañana dicen que soy un mentiroso, tienen razón, porque no se pueden imaginar, como lo de las calles. En las calles, en cualquier parte, se podía pegar uno con los bueyes. ¿Ah? Y si es el campo, imagínese usted. Es que yo comencé, Juancito, el telégrafo porque yo trabajaba de peón en la escuela. Después de que al papá acarreaba eso, entonces yo un día llegó y un muchacho de esos jalaba con mi hermana María Luisa. Entonces le pedí trabajo y ni me ganaba el sueldo, nada más que como él era el jefe, me dio a trabajar ahí. Entonces yo de ahí salía para mi casa y entonces estaba aprendiendo telégrafo y él tenía la manípula. Ajá. Entonces yo oía tiqui, tiqui, tiqui. Entonces me asomaba así por la ventana. Y quien le estaba dando las clases era Carlos Altamirano, ¿lo conociste? Sí. El casado con aquella muchacha Morales. Entonces, un día llegué yo y le dije, Carlos, ¿vos crees que Isidro no me deje oír ahí en la ventana? Ve qué gran esfuerzo, qué gran anhelo tenía yo por aprenderlo. Claro. Y me dice, le voy a preguntar a él, pero Isidro no era carga liviana. Isidro era el diablo, Isidro. Una vez llegó y por la política lo golpearon y sacó una hoja volante, decía, culpa de los secuaces mariachis que viéramos. Bueno, ya paremos de eso porque... ¿ves? Y entonces, como que Carlos le sacó al hombre que yo no iba a intervenir. Yo ahí no podía tocar nada, nada más que oído. Oye. Sí. Pero un día a Carlos Altamirano se le ocurrió
porque Isidro iba ahí en un cuaderno y le dice, Carlos, Isidro, léame un pedazo de eso que le dicté yo. Ah, dice, es que yo lo voy pegando todo, dice, yo lo voy pegando todo, dice, muy difícil. Ah, no, de ahí, ¿y cómo va a hacer usted cuando sea telegrafista? ¿Va a mandar un telegrama de esos o una orden de tren pegada, como viene el tren lleno, pegado con los carros? Y entonces llegó el asunto de él, yo le estorbaba a él. Pero yo, como estamos entre amigos, voy a contar. Mira, yo tenía un oído fino. Yo tuve fama en el ferrocarril al extremo de que la gente, cuando yo era practicante, me perdona la rajonada, Juancito. Pero es como cuando usted habla de fútbol y dice, yo hice esto y esto. Y entonces, yo tenía tanta afición que llegó Carlos y me dice, ¿usted ha oído algo de eso? De lo que yo dicté. Bueno, yo lo que oí es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces dice Carlos, ¿vio? Así es como tiene que ser. Apartó a Isidro de la vez. Entonces no me volvió a dejar entrar, con sobrada razón. Pero ya cuando eso, ya yo me la manejaba mejor, y Carlillos, por hacerme el chance, me llevaba para la agencia, el ferrocarril. Yo tenía un oído fino, pero un oído fino, porque hay que tener el oído fino. En cuanto a eso, sí es ese montón de puntos y rayas, pegarlas. Sí, claro. Eso no es un telégrafo, pues, velo, taric. Son centésimas de segundo. Bueno, ya rajé un rato, me lo perdonan. No, quedó muy bien, viera qué bien que quedó. Porque estábamos grabando, viera qué bonito que quedó. No, hombre, no. Qué bárbaro. ¿No? Tan esa sí le contaba yo, Juancito. Y es cierto todo eso, porque yo iba a la estación a ganar mi chambilla también, Huila. Enjabando aguacates. Ahí está. El papá de los galletas, sí. Pulizón y todo eso, era el que estaba ahí siempre. Don Vicente. Sí, bueno. Y atrás allá estaba el señor aquel Vargas, que era el que tenía el correo o lo que sea. El telégrafo. Ángel, ¿cómo era que llamaba ese señor? ¿Vargas? Rafael Ángel Vargas. Sí. Papá Uriel Vargas. Mira, ¿qué me podía imaginar yo, Juancito, que yo iba a ser agente ahí también? Sí. Que iba, mira, ni por la mente. Ahora, ya que cuando menos me agrada de que te des cuenta que algo he dicho de cierto. No, sí, es la realidad. Mira, ¿cómo me crees que me sentí yo después de haber andado con la carreta y los bueyes llevando ahí, sentirme agente del ferrocarril? Sí. Para mí eso, si me hubieras hablado en ese entonces, te digo que quién sos vos, porque yo no conocía en ese tiempo a nadie. Yo es decir, máxime que en aquel entonces, Juancito, ser agente del ferrocarril no jalaba con mi hermana, no. Tenía que ser con cierta gente. El agente del ferrocarril tenía un grado especial. Ahora eso no vale nada. Pero en aquel entonces era. Y entonces yo llegué y yo recuerdo la primera vez que llegué de agente del ferrocarril fue a la estación de Ceiba. Entonces le puse un telegrama a mi familia. Bueno, me concedieron el trabajo de agente del ferrocarril en Ceiba. Y recuerdo que mi familia, eso, andaba por las calles publicándolo. Mi hermana María Luisa hasta que le salía la lengua así, corriendo, publicándolo. Y mi papá aplaudiendo atrás. Contento. Mi papá, agente del ferrocarril, porque ellos veían la forma en que eran a los agentes del ferrocarril. ¿Recordás, Juancito? Un buen puesto. Sí, claro. ¿Cuánto ganaba usted de salario? Mire, en esa época de agente del ferrocarril. A nosotros los catalogaban como
de confianza. No tenía más límite de horas y el sueldo, al menos el que yo tenía, era de 150 colones. Al mes. Al mes. Que nunca se me olvida que yo cogía 50 colones para mi mamá y los 100 para comer y todos los gastos que tenía en la vida. Claro, 50 colones para mi mamá. La mamá ya no le hablaba a nadie ahí, los vecinos, porque le llegaban los 50 colones. El día de pago era muda para los vecinos. Ahí cerraba la boca ya. ¿Ves? Entonces, cuando yo llegaba, por ejemplo, a Borotina o a Pavas, a San Antonio de Belén, yo recuerdo, estaba jovencito, yo recuerdo que a mí me daban pelota. Vamos donde la gente del ferrocarril, invitemos a la gente del ferrocarril. Un cagadillo ahí con el fondillillo torcido, pero de ahí... Porque usted en ese entonces, ¿qué edad tenía ya cuando llegó a ser agente? ¿Qué edad tenía? Yo era un hombre de 18, 17, 18, 19 años, jovencito. Yo tuve que emanciparme, porque antes uno era hombre hasta los 21 años. Hasta los 21 años. Tenían que emanciparlo. 21 años, exactamente. Yo tuve que trabajar emancipado. Ya. A los 16, 17, 18 años. Inclusive, ¿por qué no decirlo? Es cuando el hombre, como la mujer, está más bonita, más frondosa, más elegante. Cualquier hombre a los 17, 18 años, 19 y hasta 20 ahora, se siente un gallo. A mí me así no sea gallina. A los 16 años me emanciparon estando cortito. Por eso, claro. Gracias, Juancito, por la confirmación. ¿Ves? Así es que yo tuve que emanciparme. Así es que yo llegaba y me sentaba en la oficina con aquel aparato y yo a los feos no los veía. Qué fresco está aquí en Peñas. Les invito para que se vengan a pasar la tarde aquí en Peñas Blancas. Aquí está bonito en el restaurante Peñas Blancas, buena comida, buenas bebidas naturales, bebidas espirituosas, de todo tenemos aquí en el restaurante Peñas Blancas. Venga, pasen una tarde con nosotros y está fresquitito, ve qué rico que se ven esas montañas aquí en Peñas Blancas. Restaurante Peñas Blancas de Esparza, un lugar para cultivar la amistad, disfrutar de la buena comida, los lindos paisajes y un sabroso clima. Restaurante Peñas Blancas, un lugar para disfrutar de la vida. Pura vida Esparza. En Panadería La Españolita Esparzana, el pana de Esparza, Eliezer Varela, te espera con lo mejor. Jueves y domingos, 2 paquetes de pan dulce por 1.800 colones. Todos los días, 3 baguettes pequeños por 1.000 colones. Aprovecha nuestras tardes especiales con ofertas únicas. Nos encontramos 150 metros al sur del mercado junto a Plaza Médica. La Españolita Esparzana, tradición y calidad que se disfrutan. Adquiera ya su ejemplar del libro Esparza y su folclor mágico, relatos de misterio, brujas, espantos y duendes. Y de ahí, mijitos y mijitas, ¿se acuerdan de este viejillo? Pues sí, aquí ando otra vez echando pa'lante con mi programa. A partir de este martes a las 6:30 de la tarde, usted va a poder escuchar en Radio Esparza TV y en el canal de Marco Francisco Soto Folclor y Cultura Viva de YouTube los mejores programas de Echando Pa'lante con Ñora Tenor, la revista radiofónica de Costa Rica. Allí vamos a recordar historias, chiles, vamos a hablar de trenes, santos, coplas, tradiciones y hasta lo que el diablo se llevó y no quiso devolver. Así que no afloje, compañero. Así que no afloje, compañerita. Sintonícenos, comparta y ayúdenos a mantener viva la palabra buena. Porque la cultura costarriqueña no se muere, no más se duerme un ratico para despertar con más ganas.
Un fraternal abrazo garrobero para ustedes. Socorro, socorro, grita Guaña Pancha, vengan que me mata, quítenme la chancha. Socorro, socorro. Un saludo cordial de parte de Nilson Quesada, Construcción Hermanos Quesada, para Marquitos Soto, para Folclor y Cultura Bella. Que Dios me los bendiga, pura vida. Don Eladio, pasa el tiempo y usted siempre, esa persona esmerada en buscar no solamente el ganar el sustento de su familia, sino también realizar sus ideas, o sea, poner en funcionamiento ideas suyas y corroborar que perfectamente funcionaban, y eso le dio a usted modus vivendi durante diferentes épocas. Por ejemplo, hablemos de la parte del comercio. La parte del comercio, usted fue empresario de cazadoras, como decíamos en los tiempos aquellos, de empresario de autobuses. Usted manejaba el autobús que de la ruta Esparta a Punta Arenas. Cuéntenos un poquito por dónde viajaban. ¿Ya viajaban por la Interamericana o se iban por dentro, como por Mojoncito? Cuéntenos un poquito de eso. No, ya cuando eso ya había carretera a Punta Arenas y a San José. Sí. Sí, yo compré un busito para trabajar a Punta Arenas. Yo lo manejaba porque la verdad es que era una línea nueva y no alcanzaba como para tanto, ¿va? Yo soy muy aficionado al comercio. No solamente me gusta, sino que creo conocerlo. Y la evidencia de que lo podía hacer es que yo no solamente tuve cazadoras, sino que también tuve taxis. Me parece que fue uno de los primeros o el primer taxista con línea concesionada, usted en Esparza. Sí, no, es que antes no se exigía nada, nada, ni... tan es así que yo se lo compré a Guido Prado, uno de los taxis, y Guido Prado lo que hacía era, porque no le daba el rendimiento, cambiaba entradas al teatro para que le hicieran un servicio de taxi. Y entonces fue cuando yo logré la oportunidad y le compré, y después tuve otro, pero yo les daba porcentaje a los muchachos. Lo mismo con los buses, pero para no estancarme mucho en transportes, yo me jacto de decir, y que me perdonen lo que ofenda con esto, cuando menos de creer de que soy uno de los poquitos hombres, si no el único, en que ha tenido más formas diferentes de ganarme la vida. Comencemos, ya le dije que taxi y servicio de transportes, buses. Después llegué y lo confeccioné con carnicerías. Yo tuve una red de carnicerías desde Punta Arenas a Orotina, porque tenía luz verde, como se dice, con la planta empacadora de carnes de Barranca. Entonces me dieron la prioridad de venderme lo que se llaman los menudos, como el hígado, el mondongo, la lengua, los sesos, etcétera, etcétera, de la res. Entonces yo puse carnicerías de eso y agregaba cortes también, como lomitos y posta de cuarto. Pero lo esencial eran los menudos del res. Las vísceras. Entonces, resulta con que yo puse carnicerías, red de carnicerías. Pues ya después también ponía pulperías. Tenía pulperías en el Carmen, tenía pulperías ahí en Macacona, tenía
en Esparta, en el mercado, tuve una que por cierto se la compré a Ricardo Badilla, y así sucesivamente. Ya una vez, por cierto, me enfermé y fui donde el doctor y me preguntó que en qué trabajaba yo. Entonces le conté y me dice, mire, señor, ¿usted es loco o está normal todavía? Y entonces yo le contesté, bueno, hasta donde yo sepa no me considero. Me dice, claro que usted está loco. ¿Cómo se le ocurre tener esa cantidad de negocios usted y atenderlos usted? Y me obligó casi a dejar la mayor parte de los negocios. Porque además de esos, yo también tenía una fábrica de mosaico, la primer fábrica de mosaicos que hubo aquí en Esparta. ¿Y usted se dedicaba a la construcción en ese entonces? Sí, y porque yo me dedicaba a la construcción y tenía que ir a traer ese mosaico y a veces no había hasta Barranca. Entonces opté por poner una fábrica de mosaico que posteriormente se la vendí a Manito Sánchez. Pues trabajé en construcción, le entregaba las casas a la Mutual de Punta Arenas. Yo entregaba aproximadamente 2 o 3 casas cada trimestre a la Mutual de Punta Arenas. Yo las financiaba y se las llevaba con la persona que quería la Mutual y ellos le hacían el préstamo y luego yo volvía otra vez a renovar. Yo calculo que entre Marañonal, La Riviera y algunas otras partes así, hay por ahí de 50 casas hechas mías. Después en Punta Arenas puse un taller de enderezado y pinturas, que lo puse 50 metros antes de la llegada a la misión evangélica en Punta Arenas. Sí, en la pura entrada de Punta Arenas. Sí. Y después con un cuñado de Mario Soto y de esa familia Soto puse una fábrica de baterías. Ah, sí. Que por cierto, por lo mal que iba, tuve que parar esa situación. Así sucesivamente. Yo era tan aficionado al comercio que últimamente iba a San Juan del Sur, Nicaragua, a comprar pescado. Lo limpiaba en el Consejo Nacional de Producción, lo congelaba ahí y luego lo mandaba a Miami. Después que dejé eso fue cuando ya comencé a meterme en la agricultura. Y fue tanta la afición porque inclusive me gustan las cosas en grande. Claro. Y entonces me dio el Centro Agrícola Cantonal, me adjudicó 16 hectáreas en Salinas 2. Entonces compré cosechadora y tractores. Tenían su propia maquinaria, cosa que otros alquilaban, ¿verdad? Sí, a mí mismo me alquilaban. Ah, ustedes Es que el problema es que para recoger 1000 sacos de arroz se necesita mucha gente y se pierde muchísimo también. Mientras que la cosechadora te corta 100 sacos diarios. Entonces llegué y me puse a trabajar en el arroz. Y llegó y una plaga de ratas y de otros animales le cayeron al arroz y en ese tiempo tuvo el gobierno que declarar de emergencia nacional desde Orotina hasta esos lugares aquí después de Playas en Naranja, porque hasta allá llegó la plaga. En la península. Declaró que, dicho sea de paso, nunca se me pagó la emergencia, ¿no? Y entonces, como eso fue, el MAC prohibió sembrar arroz ahí para ver si terminaba con la plaga. Entonces yo me dediqué, pensé
de que una de las agriculturas más fuertes era la caña. La caña ni el ganado se la quiere comer por un pelito que tiene la caña y les estorba en la lengua. ¿Ah? Y por eso es que inclusive los cañales los hacen quemados. Claro. Porque no pueden aprovechar nada de eso. Pues la primer cosecha de caña que yo logré fue de 950 toneladas de caña. La primera cosecha. La primera cosecha. Y fue cuando, por tuerce mía, el Instituto de Desarrollo Agrario me quemó la caña para sacarme abruptamente del terreno. Me vendió los terrenos y se cogió la plata. Recuerdo inolvidable de una institución de desarrollo agrario. Don Eladio, vamos a otra faceta suya en el ámbito de las instituciones del cantón, como fundador, como miembro que llegó a fortalecer a unas que quizás ya estaban. Usted integró varias, digamos muchas, juntas directivas, como por ejemplo el centro de salud, no sé cómo le llamaban al principio. Centro de salud. Centro de salud. Usted ya sé lo que usted busca decir. Unidad sanitaria. Unidad sanitaria, sí. En algún momento dado la unidad sanitaria, usted acostumbraba a visitar esas entidades y llegó al centro, a la unidad sanitaria, y se encontró un panorama que usted dijo, aquí hay que hacer algo. Y realizó todo un movimiento en el cual nos comentaba que estaba don Nicasio García, el famoso Cacho Calero, que paz descanse, doña Menchita Pérez de Soto, entre otras personas, y lograron sacar adelante a esa unidad sanitaria al punto de llegar a la actualidad con una clínica, pero antes de eso lograron lo que llamaban el centro integrado, nos decía usted, de salud, y desembocó en la clínica de Esparza del Seguro Social que ya tenemos. Esa experiencia para usted de liderar, tal vez sin pretenderlo, pero era que las cosas había que hacerlas y de la mejor manera, le han dejado grandes satisfacciones, don Eladio. Pues verdaderamente sí, así como oyó lo anterior que me trajo dolores de cabeza. ¿Cómo no? Pero Marquitos, es que ¿qué hace un hombre que nace en un pueblo como Esparta si ni siquiera se ha preocupado por ver qué es lo que está pasando dentro del pueblo? Esa calma, esa forma de vida, de inactividad, no se puede vivir porque los pueblos no surgen. Los pueblos se mueren cuando las personas totalmente se olvidan de que tienen un deber con el lugar donde nacieron. Y eso fue parte de lo que yo me quise comprar. Comenzando por eso que usted dice que de la unidad sanitaria. La unidad sanitaria de Esparta duró un montón de tiempo cerrada. Y habían 2 empleadas ahí que lo que tomaban era la presión, pero que no tenían, como me lo dijeron ellos, pero ni una mejorar para darle si era que llegaba con dolor de cabeza. Entonces yo acostumbraba a visitar los lugares donde calculaba que se podía hacer algo, y efectivamente caí en la unidad sanitaria de Esparta y me encontré a esas 2 niñas ahí casi durmiendo, y entonces yo llegué con el atrevimiento más grande y les dije: señoritas, ¿qué hacen ustedes aquí? Y me contestaron ellas:
Nada, don Eladio, de ahí si aquí no hay medicinas, aquí no hay nada, lo que hacemos es, lo que tenemos es un termómetro y para ver si tienen calentura o no, La y presión. no tenemos los aparatitos de tomar la presión ni nada. Entonces yo, abusando de que eran amigas mías, les dije, mire señoras, usted no sabe que cualquier persona que esté disfrutando de un salario, si no se lo gana, eso tiene un nombre. Y entonces ellas me dijeron, ay sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, sí se puede hacer, ¿cómo no? ¿Usted tiene un papel y un lápiz ahí? Sí, apúnteme por favor. Y nunca se me olvida que comencé por Clemencia Soto de Pérez, Nicasio García. Bueno, no puedo retener desde ese tiempo quiénes eran, pero le hice una lista de 30 personas y le dije, usted me hace una invitación para que el domingo se presente para resolver problemas de esta unidad sanitaria. Y verdaderamente ellas, muy obedientes, hicieron la invitación y la mandaron a las personas que yo les dejé por escrito. Resulta con que ese día de las 30 llegamos 7, entre ellas Nicasio García Calero. Y entonces, bueno, mire, yo los mandé a llamar para esto y esto y esto. Yo creo que es una necesidad que esta unidad sanitaria trabaje. Hay gente de los campos que vienen con mordeduras de culebra, de cortados de cuchillo y cosas que aquí se pueden atender porque ellos en su casa no pueden. Y hay gente tan pobre que viene aquí a ver qué se hace. Y entonces llegó Nicasio García y me dice, bueno, está bien, Eladio. Usted lo que quiere es la junta directiva, está lista. Vinimos 7, somos 7 directivos, está bien. Bueno, pero es que hay que ponerlos por orden de jerarquía. Y entonces me dicen, no, aquí no, usted fue el inventor, ¿verdad de eso? Bueno, pues usted es el presidente y los demás somos soldados. Él iba de secretario, don Nicasio. El mismo secretario. Y así fue, y comenzamos a trabajar. Y en muy poco tiempo teníamos una cocinita, teníamos ahí, ya atendíamos gente que llegaba con dolor de cabeza, porque optamos llamar a los agentes que venden inyecciones y medicinas y le comprábamos por mayor y les pedíamos que por qué la docena no la convertían ellos en 13 o 14. Y efectivamente así se hizo. Entonces, si alguien llegaba, por ejemplo, con un dolor de cabeza y le poníamos la inyección que era la número 13, no se la cobrábamos. Pero si era la número del 1 al 10, tenía que pagarla. Siempre y cuando pudiera. Sí, claro. Porque esos casos se presentaban más de una vez. Así comenzamos a trabajar hasta que pedimos un doctor al Ministerio de Salud a medio tiempo, que si mal no recuerdo, fue el doctor López Cantillo. José Alberto López Molina. López Molina, José si la Alberto. madre era Molina, sí, Sí, claro. López Molina. Y con tan mala suerte que un día llegó y un muchacho traía del campo una herida en la cara. Y llegó él y lo curó. Y como no tenía dinero para pagar la inyección, agarró y le arrancó la sutura que le hizo. la sutura que le hizo. Qué bárbaro. Entonces, a mí me dio tanta cólera, y como era presidente, tenía todo el mando, lo voté. Que posteriormente vino el señor Benavides, el doctor Gil Benavides Gil Benavides, que lo tuve que votar también, también. porque resulta que tenía una amiguita ahí, muy amiga de él, y ahí vivía metida día y noche, pero lo voté también.
porque yo soy en eso estricto, ¿tú sabes? Claro. Yo soy mala ficha dentro de los comités. Bueno, para no comentar mucho eso, seguimos en esa forma y al tiempo buscamos a una muchacha Nena Mora, María Elena Mora, Fonseca, que era la boticaria de David Picado, y nos la llevamos para allá y ahí se comenzaron a efectuar los partos. Y entonces comprábamos unas ropitas que hay con un calzoncito de punto con camiseta, y cuando nacía el chiquillo le metíamos el calzoncito y la camiseta y lo mandábamos con la madre para la casa. Era como un corpiño. Sí. Como le decían corpiño. Sí. Es una camisetita, ¿sí? Pero le decían corpiño. No, es que yo creo que el corpiño es otra cosa. Sí, pero algo así le decía la gente genéricamente, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que nos mandábamos con ropa para que no se fuera con el fondillito pelado. Seguimos en esa lucha hasta que conseguimos el doctor a tiempo completo. Y seguimos para no hacerle muy aburrida el asunto hasta que trajimos un doctor de la Caja de Seguro Social a medio tiempo. Lo que nos complicó la vida, porque entonces la gente venía al seguro y venía lo que ya se llamaba el centro Integrado integrado, de salud. Caja Seguro Social, Centro de Salud. Entonces comenzaron a abusar de que pedían medicinas en un lado y en otro. Y tuvimos que hacer un comité, dentro del mismo comité, donde salía a los campos a hacer justicia para que no hicieran esa forma. No solamente les hablábamos de lo peligroso que es tomar medicinas de una parte y de otra, sino que también mucha gente la botaba. Sí. Entonces yo cogí el carrito mío, echaba a una empleada de ahí y a un señor que se llama Marco Soto, ¿ves? Que toca guitarra y canta. Sí, sí, sí. Lo echábamos al carro y nos íbamos con una empleada a los campos. Entonces, Con una enfermera, ¿verdad? y una enfermera. Entonces, para que la gente llegara a los lugares donde nosotros íbamos a promover esa justicia que había que tener, Había que hacer conciencia en la gente. esa conciencia a ver cómo se la metíamos en cucharadas para que la gente no abusara, esa conciencia. Entonces nos llevábamos a Marquito Soto, iba una enfermera y iba un señor, Eladio Ugalde, que le decían mago. Entonces llevaba magia para atraer la gente. Y en el programa decía: señores, el día tal va a haber una reunión de la Caja de Seguro Social, se les va a brindar un refrigerio, va a haber cantante, va a haber mago. Y por Dios, se llenaban Nunca había la gente. los lugares. Sí, claro. Los salones lleno adentro y gente afuera tratando de ver qué hacía el cantante y qué hacía el mago. Lo cierto de todo es que ahí surgimos hasta ver lo que es hoy una clínica bastante moderna, bastante activa, con un personal idóneo, y todo eso fue a base de las luchas que se lograron librar. No soy yo, sino las personas que conmigo iban. Bueno, yo integré varias juntas directivas, tuve dos placeres sobresalientes dentro de las juntas que estuve, que una fue cuando estuve como 8 o 10 años en el colegio siendo director don Álvaro Pérez Jiménez, que es una delicia trabajar con ese hombre por su orden, por su capacidad, por su respeto, por su señorío. Y ahí fue cuando logramos conseguir
hacer el edificio, o más bien la parte de la junta, de la parte administrativa del colegio. También anduve pidiendo blog, mosaico, para construir el pabellón que está al lado sur. Y más de una gente, nunca se me olvida que Cavita me regaló 1.500 colones, pero que yo no se los acepté. Porque yo lo que hacía es que pedía y apuntaba. Después las del colegio iban a recogerlo. Claro. Yo no me iba a comprar ese camión porque tengo una experiencia en eso tremendo. Y después de que salí, estuve un tiempo también, o no recuerdo si simultáneamente estuve en la cooperativa, que llegué a hacer hasta las vacaciones, fui gerente 15 días de ahí. Pero tuve la gran dicha de que ahí pagaban. Sí, las dietas. Ahí pagaban las dietas y Por entonces secciones. yo las recibía, pero se las iba a entregar al colegio de Esparza. Y cuando me tocó hacer las vacaciones, al gerente era tamaño poquillo plata. Pero yo no iba a quebrantar la línea de lo que estaba haciendo, y entonces tuve que entregar también la parte de la quincena. Para ser coherente, usted lo que daba eran becas, y aquel dinerito suyo se convirtiera en becas para estudiantes Sí. de escasos recursos. Sí. Claro que yo entregaba el dinero, pero no me gustaba ni siquiera que los niños se dieran cuenta quién era el que le entregaba el dinero, como una beca, Sí. pequeñita, mínima, pero que los niños no tuvieran que agradecerme a mí el que yo entregaba ese dinero para las becas de ellos. Y últimamente, sin tener la razón, ya llegaba yo y el director o los profesores me mandaban a decir los días o las horas que los niños tenían libre clases, para que yo les fuera a dar charlas. Porque esa es otra faceta suya muy interesante, que usted se constituyó en un orientador ex profeso para muchos estudiantes Bueno, que tenían la necesidad de escuchar Sí. buenos consejos. sí, claro que yo no voy a rajar que esas charlas que yo hacía en el colegio eran charlas de un Catedrático, digamos. ¿ah? De un catedrático. de un catedrático. Esas charlas yo las hacía, por ejemplo, como de cooperativismo. Las hacía que tampoco tal vez merecía hacerlas, pero yo las hacía de forma de actuar, actitudes Ética. de las cuales un niño debiera de llevar dentro de un colegio. Y era cuestión de que ya los profesores y el director me mandaba los campos vacíos, El horario. los campos vacíos de los niños, para que yo les diera, no una cátedra, porque yo no soy capaz para eso, pero sí todo lo que les pudiera servir. Y viera que eso dio resultado a tal extremo que una vez llegó y me mandaron a llamar a mí porque había un grupo ahí que nadie lo soportaba. Se paraban en los asientos, en las mesas, gritaban, tiraban agua y me mandaron a llamar a mí. Pero ellos no se dieron cuenta. Cuando yo empujé la puerta y vieron que era yo, se quedaron como en misa. Y entonces llegué yo y les dije, qué dicha haber llegado a un grupo como estos, tan especiales, donde no se oye un ruido, donde están todos en orden,
donde es una disciplina absoluta. Y vuelve como en todo grupo que hay una malcriada y me dicen, ya, y no dice el director que a nosotros no nos va a volver a dar clase porque somos aquí allá. No, mire niña, a ustedes no han sabido interpretarles. Son unas niñas alegres, contentas, y tal vez se sobrepasan un poquito, pero eso lo vamos a arreglar. Y me metí yo con esa paciencia y les comencé a hablar. Les comencé a abrir las orejas con hipnosis. Para ponerles aretes. Para ponerles aretes. Les hablaba de cosas que según ella les agradaban muchísimo, de la fuerza de la mente. Y fue una situación que me llena de orgullo, ¿por qué no decirlo? Que se quedaron 2 del grupo. Solamente 2. Solamente 2. Y entonces, agradecimiento, se fueron a mi casa a las 12 y me dijeron, Eladio, venimos a despedirnos de usted, porque ya nosotros no volvemos al colegio, porque no pasamos, nos quedamos. Y las demás, sí, esas sí pasaron todas, pero nosotros nos quedamos. Bueno, mire mi amor, le dije yo, casualmente, qué lindo que vinieron ustedes aquí a mi casa a contarme eso, porque el año entrante ustedes van a venir al colegio, yo las voy a matricular, yo voy a pagar la matrícula, porque ustedes tienen que volver, porque tienen que sacar el bachillerato. Y fui el año siguiente, les pagué el bachillerato, la mandé a llamar, y 2 años después llegaron a mi casa a enseñarme el bachillerato y a darme las gracias. Óigase usted que yo mismo no me entiendo el por qué, pero yo visitaba todos los grupos y ese 7-8 lo visitaba también. Y cuando fue la despedida de ellos, el único grupo que me invitó al almuerzo fueron ellos. Y cuando llegué y almorcé con ellos, cuando finalizó me dicen, bueno, ahora sí, viene el momento, en el momento de don Eladio Ugalde, nuestro profesor. Y sacaron una ¿cómo se llama? Lo que le regalan a uno por mérito, como un diploma, un platón. Un platón grabado, sí, dándome las gracias, sí, porque yo, o porque a mí me merecían, o me debían el hecho de haber sacado el bachillerato. El único, el más malo, el gritón, el que no querían de ninguna manera, fue el único que me invitó. Y todos los buenos, todos los que no gritaban y todos los que iban a no perder el año, ninguno me invitó. Esa satisfacción me queda ahí y en un montón de lugares más, que hice lo que tenía que hacer como ciudadano, como costarricense y como nacido en el pueblo de Esparta. Esa memoria es la única que me satisface grandemente a mí. No he hecho nada, ni me merece nadie nada. Todo lo hice porque mi espíritu me dictaba que tenía que hacer. El Ministerio de Cultura, quiero, antes de terminar mi trabajo que me otorgó el señor Marquito Soto, quiero agradecerles la oportunidad y felicitarlos por habernos acertadamente en manos del señor Soto para que nosotros también participáramos y nos diera la oportunidad de estar haciendo algo por nuestra patria y agradecer también la cultura de un pueblo pequeñito como Esparta, de poder participar y que le sirva a la cultura actual y a futuras generaciones. Muchas gracias.